¿Sabías que un simple acto de fe de un hombre desconocido, sin ninguna fama ni gloria, fue responsable de transformar la vida de uno de los mayores apóstoles de la historia? Santo Ananías, un hombre común, fue llamado para realizar un milagro que nadie esperaba, y lo que hizo cambió el destino de toda la iglesia. Pero lo que sucede en este momento crucial es algo tan misterioso que, durante siglos, la Iglesia lo mantuvo en secreto. Un secreto que solo será revelado aquí y que puede cambiar la forma en que ves tu propia fe. Suscríbete al canal, quédate conmigo hasta el final y descubre cómo el gesto de un hombre simple puede haber tocado el corazón de San Pablo y transformado el curso de la historia cristiana. La noche en Damasco estaba sumida en el silencio. Las estrechas calles, hechas de piedra y tierra, reflejaban la pálida luz de la luna. El aire era denso, cargado de tensión, mientras los cristianos vivían bajo la constante amenaza de persecución. Entre ellos estaba Ananías, un hombre simple y dedicado, cuyo corazón encontraba consuelo en la oración. Pasaba horas en su modesto hogar, un espacio iluminado solo por la llama titilante de una lámpara de aceite. Las paredes rústicas eran testigos de sus súplicas silenciosas por protección y fortaleza para enfrentar aquellos tiempos oscuros. Esa noche, Ananías sintió un peso diferente en su alma. Cerró los ojos, pero el sueño parecía distante. El susurro del viento, que movía suavemente las cortinas de lino, parecía traer algo más que la brisa nocturna. Era como si una presencia invisible estuviera allí, llenando el ambiente con una gravedad sagrada. De repente, un brillo intenso inundó la habitación. Ananías intentó proteger sus ojos con las manos, pero no era una luz común. Era una manifestación divina. Una voz clara, a la vez firme y llena de amor, llamó su nombre, Ananías. Su corazón latía como nunca antes. Era la voz que reconocía de sus oraciones más profundas, pero que nunca imaginó escuchar de forma tan clara y directa. «Aquí estoy, Señor», respondió él, con un mixto de temor y reverencia. Su voz temblaba, reflejando la batalla interna entre el miedo humano y la fe que habitaba en su corazón. La respuesta fue inmediata. «Levántate y ve a la calle derecha, a la casa de Judas. Allí encontrarás a un hombre llamado Saulo de Tarso que está orando». Estas palabras fueron como un trueno en su alma. Ananías conocía el nombre de Saulo. Todos lo conocían. Era el perseguidor más temido de los cristianos, el hombre que había traído sufrimiento y dolor a tantos hermanos en la fe. El simple pensamiento de acercarse a Saulo hizo que la sangre se le helara en las venas. «Señor», balbuceó él, con la voz quebrada, «he oído hablar de este hombre. Ha causado tanto mal a los santos en Jerusalén y ahora ha venido aquí con autoridad para arrestar a todos los que invocan tu nombre». La respuesta llegó, no con reprensión, sino con un mandato lleno de propósito. «Ve, porque él es para mí un instrumento elegido, para llevar mi nombre ante las naciones, los reyes y los hijos de Israel». Las palabras resonaron en el corazón de Ananías, penetrando como una espada de doble filo. Sabía que no podía desobedecer, pero la lucha interna era feroz. Cada fibra de su ser clamaba por seguridad, por huir de la misión que le había sido confiada. Sin embargo, la fe ganó. Con las manos aún temblando, Ananías se levantó. Reunió lo poco que tenía, una capa para protegerse del frío de la madrugada y una lámpara para iluminar el camino. Al salir de casa, el silencio de la ciudad parecía aún más opresivo. Cada paso resonaba en las calles desiertas y cada sombra proyectada por las paredes de las casas parecía amenazante. Respiraba hondo, recitando en silencio los salmos que le traían consuelo. Cada palabra era un intento de calmar su espíritu y fortalecer su determinación. Al acercarse a la casa indicada,
Ananías sintió su corazón acelerar nuevamente. Sabía que, tras esa puerta estaba el hombre que bien podría ser la causa de su propia captura o incluso muerte. Cerró los ojos por un momento, murmurando una última oración. Señor, si esta es tu voluntad, obedeceré. Con un gesto decidido, llamó a la puerta. Cuando se abrió, lo condujeron hasta Saulo. El hombre estaba sentado, con la cabeza baja, los ojos cerrados, como si estuviera atrapado en un profundo estado de introspección. Su apariencia era impactante, un rostro delgado, marcado por el ayuno y la angustia, y ojos opacos, sin brillo, ciegos desde el encuentro con la luz divina en el camino a Damasco. Era difícil imaginar que ese hombre abatido fuera el mismo que tanto aterrorizó a los cristianos. Ananías se acercó lentamente, cada paso llevando el peso de su misión. Cuando se detuvo frente a Saulo, sintió una mezcla de compasión y temor. Respiró hondo y con una voz firme dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, me envió para que recuperes la visión y estés lleno del Espíritu Santo». Al tocar la cabeza de Saulo, algo extraordinario sucedió. Como escamas, algo cayó de sus ojos y la visión fue restaurada instantáneamente. Saulo abrió los ojos y miró directamente a Ananías. Ya no había odio ni arrogancia en su mirada, sino humildad y gratitud. En ese momento Ananías comprendió plenamente el poder transformador de la gracia de Dios. La tensión que antes consumía su corazón fue reemplazada por una paz profunda. Vio con sus propios ojos que Dios puede transformar incluso el corazón más endurecido. Saulo, el perseguidor, se estaba convirtiendo en Pablo, el apóstol. Ananías, el hombre simple de Damasco, había sido el instrumento elegido para realizar ese milagro. Cuando dejó la casa de Judas esa noche, el cielo parecía más claro y el aire llevaba una frescura que no había sentido en mucho tiempo. Ananías sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había sido testigo de lo imposible y eso lo había transformado para siempre. Aunque los peligros continuaban al acecho, su corazón ahora estaba fortalecido por la certeza de que cuando Dios llama, Él también capacita. La casa de Judas, en la concurrida calle derecha de Damasco, era un lugar de aparente tranquilidad en medio del caos de una ciudad llena de tensiones religiosas. Ananías, envuelto en una mezcla de temor y determinación, cruzó la entrada sencilla, donde el sonido de sus pasos resonaba en una atmósfera cargada de expectativa. La sala estaba sumida en una penumbra, con las paredes de piedra fría, reflejando el tenue brillo de lamparinas dispuestas en esquinas estratégicas. El aire era pesado, impregnado del olor a aceite quemado y de una tensión invisible. Sentado en un rincón, con el cuerpo encorvado como si cargara el peso del mundo, estaba Saulo. Su apariencia era la de un hombre derrotado, completamente diferente de la figura poderosa que antes infundía miedo entre los cristianos. Estaba inmóvil, con las manos apoyadas en las rodillas y la cabeza agachada. Sus ojos, aunque abiertos, no veían, y una sombra de desesperación se cernía sobre su rostro delgado y abatido. Era evidente que los días de ceguera y ayuno habían desgastado no solo su cuerpo, sino también su alma. Al entrar en la sala, Ananías sintió el peso de su misión como nunca antes. La figura de Saulo frente a él no era solo la de un hombre físico, sino la de un símbolo. Representaba la persecución, el dolor y el miedo que tantos cristianos habían experimentado. Sin embargo, al mismo tiempo, había algo más profundo, una oportunidad divina para la redención y la transformación. Ananías dudó por un instante, su corazón acelerado latiendo en su pecho como un tambor. Cada paso que daba hacia Saulo parecía una decisión definitiva entre el miedo humano y la fe inquebrantable. «Saulo», llamó, su voz rompiendo el silencio.
La palabra resonó como un eco en el pequeño ambiente, cargada de significado. Saulo levantó la cabeza en dirección a la voz, pero sus ojos permanecieron desenfocados, como si buscaran algo más allá de lo que lo físico podía ofrecer. Ananías se acercó aún más, y la distancia entre ellos desapareció. Sabía que ese era el momento por el que había orado y temido. Con un gesto firme, extendió la mano y tocó la cabeza de Saulo, su piel fría al tacto. «Saulo, hermano», comenzó Ananías, su voz más suave ahora pero cargada de autoridad. Sintió el peso de esas palabras. Llamar al mayor perseguidor de la iglesia hermano era un acto de fe, un testimonio de obediencia al llamado de Dios. El Señor Jesús, que te apareció en el camino, me envió para que recuperes la visión y estés lleno del Espíritu Santo. Mientras pronunciaba esas palabras, la sala parecía llenarse de una presencia inexplicable, una fuerza que trascendía lo visible y tocaba el corazón. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Saulo, que había permanecido inmóvil como una estatua, reaccionó. Sus ojos, antes opacos y sin vida, comenzaron a brillar levemente. Ananías vio algo impresionante. Algo parecido a escamas comenzó a desprenderse de los ojos de Saulo, cayendo lentamente como hojas secas que se sueltan de un árbol al viento. El brillo en sus ojos creció, y por primera vez en días Saulo vio. Su reacción fue instantánea. Parpadeó, miró a su alrededor y finalmente fijó la mirada en Ananías. No había más odio o arrogancia en esa mirada, sino una mezcla de humildad, arrepentimiento y, sobre todo, gratitud. Saulo, ahora capaz de ver nuevamente, llevó las manos a su rostro, como si intentara confirmar la realidad de lo que acababa de suceder. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, silenciosas pero llenas de emoción. Se levantó con esfuerzo, sus rodillas vacilando después de días de ayuno. «Gracias», susurró, su voz ronca, casi inaudible, pero cargada de un profundo significado. «Antes de continuar, me gustaría saber si te está gustando esta historia. Si es así, te pido encarecidamente que te suscribas al canal y dejes un comentario con tu opinión o contando algo milagroso que te haya sucedido, pero no salgas del video. Mira hasta el final. El canal está pasando por dificultades y la mejor forma de ayudarnos es esa, comentando y suscribiéndote. Ahora, volvamos al tema. Ananías, por un breve momento, fue invadido por una ola de alivio y alegría. El hombre que antes era visto como un enemigo mortal, ahora estaba frente a él, transformado. Sin embargo, sabía que ese no era el fin del viaje de Saulo, sino solo el comienzo. «Levántate», dijo Ananías, ayudándole a afirmarse. «Prepárate para lo que está por venir, porque tu misión será grande». Saulo fue bautizado esa misma noche, un acto que selló su transformación no solo a los ojos de los hombres, sino también a los ojos de Dios. El agua fría que corrió sobre su cabeza simbolizaba no solo la purificación de sus pecados, sino también el inicio de una nueva vida. Para Ananías, ese momento fue más que una victoria espiritual. Fue una confirmación de que el llamado divino siempre viene acompañado de propósito, incluso cuando está cargado de temor. Mientras Ananías salía de la casa de Judas esa noche, miró al cielo. Las estrellas brillaban intensamente, como si fueran testigos de lo que había ocurrido. Sabía que la historia de Saulo, ahora Pablo, apenas comenzaba, y que su obediencia había desempeñado un papel crucial en la transformación de uno de los mayores apóstoles que el mundo conocería. Ananías había enfrentado sus miedos y elegido confiar, y, en su simplicidad, había cambiado el curso de la historia cristiana para siempre. Tras el encuentro con Saulo y su milagrosa conversión, Ananías volvió a su vida cotidiana en Damasco. Sin embargo, nada era común o predecible. La ciudad
marcada por calles estrechas y mercados bulliciosos, estaba en constante estado de vigilancia. Los rumores de que Saulo, ahora Pablo, se había unido a los cristianos comenzaron a circular, generando reacciones de incredulidad, ira y en algunos casos esperanza entre los perseguidos. Ananías, sin embargo, comprendía la magnitud de lo que había sucedido. Sabía que eso era solo el comienzo de un llamado más grande. El pequeño hogar de Ananías, simple en su estructura de barro y madera, se convirtió en un refugio para los cristianos perseguidos. El lugar, que antes albergaba momentos tranquilos de oración, ahora estaba lleno de susurros ansiosos y el sonido amortiguado de pasos cuidadosos. Hombres, mujeres y niños que huían de las garras de la persecución encontraban abrigo allí, confiando en la discreción y el valor de Ananías. Para él, cada nueva llegada era una oportunidad para servir y proteger, pero también traía consigo un peligro creciente. Una noche, mientras las lámparas eran apagadas cuidadosamente para no llamar la atención, Ananías escuchó el sonido distante de voces agitadas y pasos resonando por las calles de Damasco. Se detuvo por un momento, con el corazón latiendo con fuerza. Era evidente que los guardias romanos se estaban acercando. En el pesado silencio que siguió, los refugiados en el pequeño hogar contuvieron la respiración. Ananías, con un gesto firme, indicó a todos que se escondieran. Con el rostro iluminado solo por la luz difusa de la luna que entraba por las rendijas, susurró: «Confiemos, no estamos solos». Los pasos se detuvieron cerca de la entrada. La tensión en el aire era palpable, casi sofocante. Ananías sabía que, si los guardias entraban, no habría mucho que hacer. Se acercó a la puerta, cada movimiento medido, y con una oración silenciosa en su corazón, puso la mano en la fría madera. Pasaron largos segundos sin que nada ocurriera. Entonces, los pasos comenzaron a alejarse. El alivio fue inmenso, pero Ananías sabía que el peligro seguía al acecho. En las semanas siguientes, Ananías se dedicó a fortalecer la fe de aquellos que buscaban refugio en su casa. Compartía palabras de esperanza y valentía, recordando las Escrituras y las enseñanzas de Cristo. Para muchos, su voz era un faro en medio de la oscuridad, una prueba viva de que la fe podía superar cualquier adversidad. Sus ojos, siempre fijos en cada persona con la que hablaba, transmitían una compasión tan profunda que incluso los más asustados encontraban consuelo. Entre los refugiados había una mujer llamada Esther, que llevaba en sus ojos el dolor de haber perdido a toda su familia por la persecución. Su presencia era silenciosa, pero su sufrimiento era evidente. Ananías, al darse cuenta de esto, dedicó tiempo especial para escucharla y animarla. Una noche, mientras el resto de la casa estaba en silencio, se sentó a su lado y le dijo: «Esther, el dolor que llevamos es real, pero no es mayor que el amor que nos sostiene. Eres preciosa a los ojos de Dios, y Él tiene planes para tu vida, incluso cuando todo parece perdido». Aquellas palabras, dichas con tanta sinceridad, trajeron lágrimas a los ojos de Esther, pero también un destello de esperanza. En los días siguientes, comenzó a participar activamente en las oraciones e incluso ayudó a cuidar de los más jóvenes entre los refugiados. Ananías sabía que pequeños actos de amor y bondad podían transformar corazones y reavivar la fe, incluso en los momentos más oscuros. La misión de Ananías no era solo proteger vidas físicas, sino también salvar almas espirituales. Visitaba discretamente otros hogares cristianos, llevando mensajes de aliento y, cuando era necesario, provisiones básicas. Cada salida era un riesgo, pues la presencia de cristianos en Damasco era monitoreada de cerca. Aún así, perseveraba, impulsado por una fe inquebrantable y la convicción de que su papel en la comunidad era vital. Una vez,
Mientras caminaba por las calles antes del amanecer, cargando discretamente una bolsa con pan y aceite para una familia necesitada, Ananías fue abordado por un hombre que parecía estar al borde de la desesperación. Sus ojos estaban enrojecidos y su voz era un susurro áspero. «Ananías, necesito ayuda. Mi esposa e hijos están escondidos, pero los guardias están cerca. No sé qué hacer». Ananías puso la mano en el hombro del hombre y dijo con firmeza: «Llévame hasta ellos». Sin dudarlo, siguió al hombre por callejones oscuros y caminos sinuosos hasta un pequeño escondite. La familia estaba amontonada en un rincón, con los rostros pálidos de miedo. Ananías, con su presencia serena, transmitió seguridad. Oró con ellos y luego encontró una manera de moverlos a un lugar más seguro, lejos de las patrullas. Esos momentos, llenos de tensión y peligro, eran el día a día de Ananías. Sin embargo, nunca se quejaba. Cada acción, cada elección, era guiada por su fe y la certeza de que estaba cumpliendo un propósito mayor. Sabía que la persecución no duraría para siempre y que, incluso en medio de las sombras, la luz de la verdad y del amor seguiría brillando. El hogar de Ananías siguió siendo un refugio hasta que la situación en Damasco se volvió insostenible. Cuando finalmente tuvo que dejar la ciudad, su corazón estaba lleno de gratitud por haber servido como un instrumento de esperanza para tantos. Las marcas dejadas en su alma por las historias, dolores y milagros que había presenciado eran profundas, pero sabía que no eran cicatrices de sufrimiento, sino símbolos de la victoria de la fe sobre el miedo. Cada rostro que había encontrado, cada alma que había ayudado, era una prueba viva de que la misión divina no falla. Y, aunque su papel como guardián en Damasco había llegado a su fin, sabía que su viaje espiritual apenas comenzaba. Ananías había sido, hasta ese momento, un hombre dedicado a su vida simple en Damasco. Sin embargo, su historia como seguidor de Cristo comenzaba a trascender las fronteras de su ciudad y entrelazarse con la grandeza de la iglesia naciente. La misión divina que le había sido confiada ya lo había llevado a momentos de gran riesgo, pero también de profunda fe. A medida que los días pasaban, se convertía cada vez más en un faro para los cristianos escondidos y perseguidos. Su vida, una constante de servicio, estaba a punto de enfrentar más desafíos. Una noche, mientras la ciudad de Damasco se resguardaba bajo el manto de la oscuridad, Ananías se sentó en su hogar silencioso, reflexionando sobre el futuro. Las preocupaciones por la seguridad de los cristianos refugiados en su casa no lo dejaban dormir. El sonido del viento que cortaba las rendijas de las paredes parecía susurrar promesas de tiempos aún más difíciles. Sabía que la persecución estaba creciendo y la presencia de Saulo convertido en Pablo solo traía más complicaciones. La comunidad cristiana estaba siendo observada y las paredes de Damasco, antes silenciosas, ahora estaban llenas de ojos que espiaban, esperando un desliz. Fue entonces cuando, durante una oración silenciosa, la voz que tanto conocía nuevamente llenó su corazón. No era un sonido audible, sino una claridad absoluta que ocupaba su ser. Ananías, irás ahora a llevar mi palabra más allá de las fronteras de Damasco. Hay muchos que necesitan oír, muchos que necesitan saber que la luz ha vencido a la oscuridad. El mandato no era una sugerencia, era una orden. Y Ananías, con la misma fe que lo había movido hasta ese momento, sabía que no podía negar. No era solo un siervo, sino un instrumento de algo mayor. Esa mañana, al salir en silencio, con el corazón pesado por la responsabilidad, el aire fresco de Damasco parecía pesado con la expectativa de algo desconocido. La ciudad, aún dormida,
No sabía del milagro silencioso que acababa de suceder en aquella casa modesta. Al caminar por las calles estrechas, donde el sonido de sus pasos parecía amplificado por un silencio profundo, Ananías se preguntaba qué encontraría más allá de los muros de su ciudad. Sabía que los cristianos esparcidos por la región necesitaban escuchar la buena nueva, pero lo que no sabía era el precio que tendría que pagar por esa misión. El sol estaba saliendo, lanzando una luz suave sobre las piedras antiguas de las calles. Pero, en lugar de traer calor, la luz parecía fría, reflejando la tensión que dominaba la región. La ansiedad era palpable. Lo que Ananías no sabía era que la persecución había crecido tanto que cada calle parecía estar siendo vigilada por ojos furtivos, esperando atrapar a cualquier seguidor de Cristo. El silencio de las calles solo era interrumpido por el sonido distante de un martillo golpeando piedras, una metáfora cruel para los martirios que vendrían. Ananías pasó por varias casas, conociendo la vida de cada cristiano, y no tardó en darse cuenta de que el miedo se había infiltrado en los corazones de todos. La fe, hasta entonces firme y vibrante, ahora estaba siendo debilitada por la presión constante, pero sabía que si los cristianos no se unían ahora, lo que vendría sería un golpe mortal a la iglesia naciente. Comenzó a reunir a los pocos que aún se atrevían a salir de las sombras, hablando con ellos de forma discreta pero llena de autoridad, como un hombre que, aunque simple, llevaba dentro de sí la verdad del Evangelio. Fue en uno de esos encuentros clandestinos que Ananías supo de un grupo de cristianos que estaban escondidos en una aldea vecina, a una distancia de 2 días a pie. Estaban siendo cazados y su única oportunidad de supervivencia era escuchar la palabra de Cristo y luego partir hacia un lugar más seguro. El peso de la misión aumentaba con cada paso, pero el corazón de Ananías no vaciló. Sabía que no podía fallar. Debía a ellos la misma esperanza que lo había guiado hasta allí y no podría abandonar a los hermanos que tanto necesitaban su ayuda. Durante el camino, cada paso parecía más difícil. El calor del día se volvía implacable y el sonido de los pasos de Ananías era ahogado por la inmensidad del desierto que comenzaba a surgir a medida que se alejaba de la ciudad. Su mente oscilaba entre el miedo y la confianza, pues sabía que en cualquier momento podría ser capturado por los guardias romanos o por otros que buscaban a los seguidores de Cristo. Los susurros del viento en el desierto parecían cuestionar su valentía, pero la certeza en su corazón era inquebrantable. Estaba siendo guiado por algo mucho mayor que él mismo. A medida que se acercaba a la aldea, el escenario cambiaba. El sonido del viento se mezclaba con los nerviosos susurros de los cristianos escondidos. Ananías sintió un peso en el corazón al darse cuenta de que muchos de ellos estaban abatidos, con los rostros marcados por el miedo y el hambre. Sus ojos, una mezcla de alivio e incredulidad, se volvieron hacia Ananías, que con un gesto sereno hizo una señal para que se acercaran. «No están solos», dijo él, con una voz firme pero suave. «Cristo está con nosotros, incluso ahora, en nuestra fragilidad, Él nos llama a permanecer firmes. No teman, porque la salvación está al alcance de todos». Las palabras, dichas con una autoridad que venía desde lo profundo del alma, tocaron el corazón de esos cristianos, que hasta ese momento se sentían perdidos. Poco a poco, un ambiente de oración se formó. Lo que antes era un escondite de miedo, ahora se transformaba en un lugar de alabanza, una fortaleza espiritual en medio del desespero. Ananías permaneció con ellos por 3 días, llevando la palabra, compartiendo la oración y proporcionando no solo alimento para el cuerpo, sino también alimento para el alma. Durante ese tiempo, las familias comenzaron a sentirse fortalecidas y muchos de los cristianos allí presentes tomaron la decisión de partir en seguridad,
dirigiéndose a otros lugares donde podrían vivir su fe en libertad. Ananías sabía que él también tenía que partir. Su misión en Damasco aún no estaba completa y el llamado a continuar esparciendo el evangelio no cesaba. Al dejar la aldea, el sonido de los pasos de Ananías se mezcló con los ecos de su misión cumplida. Miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse y sintió en su corazón el peso de la responsabilidad. Sabía que, aunque había cumplido un papel esencial, la lucha continuaría. Pero la fe que llevaba lo sostenía y más que nunca sentía que estaba, de hecho, siendo usado como instrumento de algo mucho mayor de lo que podría imaginar. Cuando la persecución contra los cristianos en Damasco se intensificó, Ananías supo que no podría permanecer más en la ciudad. Había cumplido su misión, pero el peso de la responsabilidad no le permitía descansar. El sonido de las patrullas romanas en las calles, la vigilancia estrecha y las miradas desconfiadas hacían imposible continuar con seguridad. Su casa, antes un refugio seguro, ahora estaba llena de riesgos. Los cristianos que allí se escondían lo miraban con gratitud, pero también con una tristeza silenciosa, pues sabían que en cualquier momento la prisión y la muerte podrían llamar a la puerta. Era una mañana gris cuando, mientras se preparaba para dejar la ciudad, los primeros pasos pesados resonaron por las calles. El silencio fue roto por el sonido de las botas de los soldados romanos, marchando con la precisión que siempre anunciaba una tragedia. Ananías, con el corazón acelerado, sintió que el momento había llegado. No tendría tiempo para huir. El sonido de los guardias acercándose trajo consigo un presentimiento de que esa sería la última vez que vería la libertad tal como la conocía. Al ser rodeado y apresado, Ananías sintió la presión de las cuerdas en sus muñecas y el peso de las cadenas. Sabía que la situación podría empeorar en cualquier instante, pero lo que más lo sorprendió fue la serenidad que, contra todas las expectativas, llenaba su corazón. Al principio no comprendía por qué no sentía miedo, pero entonces lo entendió. Era la fe que lo sostenía, aquella fe que había cultivado con tanto amor y dedicación que ahora se convertía en su fortaleza. Sus pasos, arrastrados y duros, eran guiados no por la desolación, sino por la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, incluso en las circunstancias más desesperadas. El camino hacia el tribunal fue arduo y largo. El sol, que antes brillaba con una luz cálida y acogedora, ahora parecía una presencia distante, casi cruel. El sonido de las cadenas golpeando contra el suelo se mezclaba con las risas secas de los soldados, cuyas voces se volvían más insoportables a medida que Ananías se alejaba de lo que conocía. Sus ojos, aunque cansados y con la visión nublada por la falta de sueño, estaban atentos a cada detalle, cada esquina, cada rostro. No sabía hasta dónde iría, pero la sensación de estar más cerca de un fin glorioso, de un martirio que podría dar frutos para la Iglesia, lo llenaba de un propósito indescriptible. Cuando llegaron al tribunal, el ambiente era sofocante. Las paredes de piedra parecían presionar y los murmullos de la multitud se mezclaban con los sonidos de las sandalias arrastrándose por el suelo. El espacio, lleno de tensión, reverberaba con los ecos de juicios pasados y de la historia aún por venir. Ananías fue empujado al centro, frente a los magistrados y oficiales romanos. Las miradas eran ávidas, esperando un movimiento que indicara miedo, debilidad, una señal de que podría ser sometido. Pero Ananías, con los ojos fijos en el suelo y el cuerpo encorvado por las cadenas, no vaciló. Su postura permanecía firme, como la de un hombre que ya había entregado su alma a Dios. El juez lo miró con desdén y en voz alta preguntó: ¿Eres un seguidor de ese Jesús? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que su presencia en esta ciudad puede provocar?
Ananías levantó los ojos lentamente, enfrentando a la multitud, sintiendo el peso de todas esas miradas fijas sobre él. El sonido de su voz, cuando finalmente habló, fue sereno, pero cargado de una convicción que atravesaba las barreras del miedo. «Sí», dijo con firmeza, «soy seguidor de Cristo, y no hay nada que me haga renegar de la verdad que encontré en su luz». Esas palabras resonaron en el tribunal, atravesando los corazones de quienes escuchaban. Había algo en su voz que no solo desafiaba a los perseguidores, sino que también tocaba a aquellos que, por un momento, estaban dudando sobre qué camino seguir. La tensión en el aire aumentó, y los guardias comenzaron a moverse en su dirección, listos para someter a Ananías a la pena. Pero, antes de que el juez pudiera tomar una decisión, algo aún más extraordinario sucedió. Aquellos que estaban presentes en el tribunal, muchos de los cuales venían de familias que también habían perdido seres queridos por la persecución cristiana, comenzaron a mirarse unos a otros con una mezcla de perplejidad y admiración. En un acto impulsivo, un hombre se levantó de la multitud y con la voz temblorosa declaró: «Él habla la verdad. Yo también soy seguidor de Cristo. No puedo vivir en silencio más». Y así, otros se levantaron uno por uno hasta que al final, más de una docena de personas estaban ante los magistrados declarando su fe. El impacto de ese momento fue visceral. Ananías, que esperaba ser llevado a la cárcel y posiblemente a la muerte, vio en aquello algo que jamás había imaginado. La propia persecución que sufría ahora estaba dando frutos. La luz de la fe que llevaba encendía llamas en los corazones de aquellos que, hasta ese momento, habían permanecido en la oscuridad. El sonido del coraje, mezclado con los murmullos de la multitud, fue ahogado solo por el sonido de pasos rápidos que se acercaban al tribunal. Ananías sintió el peso del momento, pero también la gratitud por saber que su prisión no sería en vano. Los días siguientes fueron marcados por la reclusión forzada en una celda fría, con paredes implacables y una ventana minúscula por la que solo una tenue luz del día filtraba. La soledad era una compañera constante, pero no era una carga para Ananías. Aquellas horas silenciosas, entre las sombras y los pensamientos, eran un tiempo de oración constante. Buscaba fuerzas, no en su propia valentía, sino en la promesa que había recibido. Incluso entre las paredes de la cárcel, la libertad que experimentaba era la libertad del espíritu. En su mente visualizaba los rostros de aquellos que se habían levantado en su defensa, las almas tocadas por sus palabras, la iglesia naciente creciendo de una forma que jamás podría haber previsto. Incluso en cautiverio, su fe era más fuerte que cualquier cadena. En ese momento supo que su vida, aunque marcada por el dolor y el sufrimiento, ahora tenía un propósito inmortal. No sería solo un mártir de la fe, sino un símbolo de que, incluso en las tinieblas, la luz de Cristo nunca se apaga. Las paredes de la prisión donde Ananías estaba confinado eran frías, implacables, y resonaban con los murmullos de la tortura psicológica que sufría diariamente. Cada día parecía más largo que el anterior, mientras las horas se arrastraban en la oscuridad de su celda, que apenas recibía la luz del sol. Sin embargo, Ananías no sentía el peso de la prisión de manera convencional. Su fe, forjada en experiencias profundas de dolor y revelaciones, estaba a salvo de las cadenas de la carne. Cada día se entregaba más a la oración, permitiendo que cada palabra de adoración lo acercara a Dios, incluso mientras su cuerpo clamaba por descanso y sus pensamientos se agolpaban con las incertidumbres de su futuro. El sonido del viento afuera, que susurraba a través de las rendijas de las piedras de la prisión, parecía ser la única compañía de Ananías. Se había acostumbrado a ese sonido,
como una melodía constante, pero ahora comenzaba a escucharlo con una nueva comprensión. El viento parecía llevar mensajes, como si Dios hablara a través de las corrientes de aire que pasaban por él, tocando sus palabras silenciosas de confianza. Cada viento, cada ráfaga que entraba en su celda traía consigo la presencia de Dios, como si Él estuviera siempre allí, incluso en la oscuridad, incluso en el exilio. Ananías recordaba la primera vez que fue llamado a servir, a ir hasta Saulo, el perseguidor, y cómo la luz de fe que llevó a Saulo había sido una lámpara que iluminó su propio camino. Sabía que su sufrimiento no era en vano. Incluso en los momentos de mayor soledad y adversidad, sentía que su misión estaba lejos de haber concluido. No por miedo, sino por una certeza interna. Entendía que también debía convertirse en un instrumento para la construcción del reino de Dios. Esa tarde, el sonido de las puertas de la prisión se abrió, resonando por el oscuro pasillo. El estruendo de las grandes bisagras cerrándose detrás de sí trajo una sensación de incomodidad inmediata. Ananías sintió que algo estaba a punto de suceder. Sus sentidos estaban aguzados y sabía con la profundidad del corazón que su vida se acercaba a su punto culminante. Los pasos de soldados romanos se acercaron y la tensión en la prisión aumentó. Venían a buscarlo. El sonido de las sandalias arrastrándose por las piedras hacía vibrar el aire con un presentimiento de que ese sería el momento de una nueva prueba de fe. Al ser llevado al tribunal, el ambiente estaba denso. Los jueces romanos, que ya habían presenciado muchas ejecuciones, miraban hacia él con cierto desdén, como si su existencia representara una amenaza no solo al imperio, sino a todo el orden establecido. La multitud que se reunía alrededor del tribunal murmuraba en voz baja, con el aire cargado de miedo y curiosidad. Ananías sentía sus ojos fijos en él, pero, a pesar del dolor y la presión, no desviaba la mirada. Su voz era serena, pero su presencia tenía una fuerza silenciosa que no podía ser ignorada. El juez romano, implacable en su autoridad, miró a Ananías con una mezcla de ira y desdén. «Dime», exigió, «¿cómo te atreves a desafiar al imperio con tales palabras? ¿No sabes el destino de los rebeldes?» Ananías respiró hondo, cerrando los ojos por un momento, sintiendo la paz que siempre había encontrado en las palabras de Cristo. Cuando abrió los ojos, la visión que tuvo del juez fue la de un hombre perdido, ciego a la verdadera luz. Y eso lo motivó a continuar. «Soy siervo de Cristo», dijo Ananías, con su voz tranquila pero clara. «Y Cristo es la luz del mundo. No importa lo que me hagan, no importa los azotes que sufriré, mi fe es más fuerte que cualquier cadena que puedan poner sobre mí. Soy libre en Cristo, y nadie puede quitar esa libertad de mi alma». El juez, ahora furioso, ordenó que Ananías fuera llevado inmediatamente a un lugar de tortura, un intento de quebrantar su resistencia. Las cadenas que lo ataban se arrastraban por el suelo. El sonido de hierro contra piedra resonaba a cada paso. Ananías sentía el calor de la agonía en sus hombros y en el pecho, pero al mismo tiempo había una fuerza interior que nunca había conocido. No estaba solo. Sabía que, incluso en medio de su sufrimiento, el Espíritu Santo lo sostenía, lo abrazaba y lo guiaba. Su fe, como una llama inextinguible, ardía más fuerte con cada momento. El lugar de tortura estaba sumido en sombras, con paredes húmedas que parecían reflejar el dolor. El olor a hierro, sudor y sufrimiento impregnaba el aire. Las cuchillas y los instrumentos de tortura estaban listos para ser usados, pero la mirada de Ananías era imperturbable. Sabía que ese dolor físico era transitorio, pero el amor y la misión que llevaba en su corazón eran eternos.
No sentía el dolor de la carne como los demás lo sentirían. Cada golpe, cada herida era una oportunidad de testimonio. Entregaba cada momento de sufrimiento como una oración silenciosa a Cristo y sabía que ese sufrimiento se transformaría en frutos que iban más allá de su propia comprensión. El momento de la ejecución se acercaba. Ananías estaba exhausto, pero algo en su mirada brillaba con la misma intensidad de la primera vez que obedeció al llamado de Dios. Vio, por un breve momento, un destello de temor en los ojos de uno de los soldados que lo acompañaban. Esa mirada, esa debilidad, fue suficiente para que susurrara palabras de aliento. «No temáis, la libertad que busco está en Cristo. Él venció la muerte». Los soldados, visiblemente desconcertados, no sabían cómo reaccionar. Pero el comandante, aún firme en su deber, dio la orden para que la ejecución se llevara a cabo. El sonido de pasos apresurados, el movimiento brusco de las cadenas y el suspense de la multitud preparaban el escenario para el último momento de Ananías. Estaba listo para encontrarse con el Cristo que siempre había seguido, y ese momento no lo asustaba, sino que lo llenaba con una paz incomprensible. El martirio de Ananías, que parecía una tragedia humana a los ojos del mundo, fue, en realidad, un triunfo. No se dejó intimidar. Cuando se impuso el último azote, miró al cielo y una sonrisa serena se formó en sus labios. Había cumplido su misión. Su vida no fue en vano. Ananías murió como vivió, con plena confianza en la obra de Dios, consciente de que su muerte serviría como luz para muchos que más tarde escucharían y seguirían las enseñanzas que él, con tanta dedicación, propagó. En ese momento, la fe de Ananías se convirtió en un testimonio vivo para todos los que estaban por venir. Su nombre y la historia de su valentía trascenderían el Imperio Romano y se convertirían en una leyenda de fe, una leyenda de luz que nunca se apagaría. Ananías se convertiría en el símbolo de que la verdadera libertad proviene de la obediencia inquebrantable a la voluntad de Dios, incluso frente a la muerte. Tras la muerte de Ananías, la ciudad de Damasco permaneció en silencio por un tiempo. Los vientos, que antes llevaban promesas de lucha, ahora parecían susurrar un lamento colectivo, un dolor profundo que resonaba en las frías paredes de las casas. Para muchos, la partida de Ananías representaba la pérdida de una figura central, un pilar de fe en tiempos de adversidad. Pero, de manera silenciosa y casi imperceptible, algo más estaba sucediendo, algo que trascendía las limitaciones de la vida humana. El legado espiritual de Ananías apenas comenzaba a expandirse. Las noticias de su martirio llegaron rápidamente a las comunidades cristianas esparcidas por las tierras alrededor de Damasco. El sonido de las voces susurrantes, inicialmente cargadas de tristeza, pronto se transformó en palabras de celebración. Había algo en los ojos de cada uno que lo conoció, algo que trascendía el lamento por la muerte de un hombre bueno. La valentía de Ananías, su compromiso con la fe y su inquebrantable dedicación al Evangelio se convirtieron en el nuevo combustible para aquellos que aún luchaban por encontrar su camino en medio de la persecución. Un pequeño grupo de cristianos de una aldea vecina, a quienes Ananías había ayudado a esconder, hizo un voto de difundir su historia. No querían que el nombre de Ananías fuera olvidado. No querían que su valentía fuera opacada por el manto de la muerte que él había elegido como camino. Aquellos que estuvieron con él en sus últimos días recordaban sus palabras, cómo hablaba con los ojos llenos de confianza y paz, incluso cuando el hierro de las cadenas le apretaba las manos. Su testimonio fue lo que más los tocó. Él no temía a la muerte. Al contrario, se entregaba a ella con la serenidad de un hombre que sabía que su misión estaba completa.
Pero no fue solo a través de los sobrevivientes que el nombre de Ananías comenzó a difundirse. Su muerte se convirtió en un símbolo de resiliencia para muchos que, como él, enfrentaban una fe puesta a prueba por las adversidades. En una pequeña comunidad de cristianos en Antioquía, se escribió una carta relatando los últimos momentos de Ananías en prisión. La carta fue leída en voz alta por un sacerdote, y a medida que narraba los acontecimientos finales de la vida del santo, una ola de silencio se extendió entre los presentes. Cada palabra parecía impregnada de una verdad tan pura que hizo que aquellos que estaban allí se sintieran de alguna manera más cerca de Dios. A medida que la carta llegaba a su fin, el sacerdote describía el momento en que Ananías, con la voz debilitada, pero con los ojos firmes y penetrantes, había declarado: «Mi alma es libre. Nada puede separarme del amor de Cristo, ni la prisión, ni el dolor, ni la muerte. Yo soy suyo, y Él es mío para siempre». Estas palabras resonaron profundamente en el corazón de muchos. La fuerza espiritual de Ananías, incluso en la inminencia de la muerte, era una manifestación de la verdad que vivía. La muerte de Ananías no fue solo el fin de su vida física, fue el punto de inflexión que permitió que su mensaje se difundiera más rápido que las cadenas que lo aprisionaban. Los cristianos, tocados por la historia de Ananías, comenzaron a imitar su valentía. Se reunían en silencio en las casas, en las cuevas, en los lugares más escondidos y compartían la memoria de él. En lugar de sentir el peso de la persecución como una carga, comenzaban a verlo como un testimonio de la fe que los unía a él. La fe de Ananías, que antes parecía ser un gesto aislado de resistencia, ahora se transformaba en una llama encendida en los corazones de muchos otros. Sus ojos estaban más atentos, más enfocados en la misión que se les había confiado, y su fe, ahora renovada, los mantenía unidos en oración y acción. En Damasco, por donde Ananías había caminado en sus últimos días, los cristianos comenzaron a reunirse en secreto, compartiendo relatos de su vida. Recordaban su capacidad para ayudar a los necesitados, su hospitalidad y la forma en que, sin dudarlo, acogía a aquellos que eran marginados, a aquellos que habían sido rechazados por la sociedad. Su generosidad no estaba limitada por sus posesiones, sino por su disposición a ofrecer lo que tenía de más precioso: su tiempo, su oración y su presencia. Su legado estaba enraizado en las acciones de fe que tomaba, incluso cuando el riesgo de muerte acechaba. Las conversiones que siguieron a su muerte fueron muchas. Una de las más impactantes fue la de un oficial romano, un hombre que, hasta entonces, estaba directamente involucrado en la persecución de los cristianos. Al escuchar hablar del martirio de Ananías, algo dentro de él se despertó. Él, que había sido testigo de tantas muertes injustas, comenzó a cuestionar sus propias acciones. Buscó a los cristianos y, tras una larga conversación, decidió convertirse al cristianismo. Pasó a ser un defensor de las comunidades cristianas, lo que representaba un gran cambio no solo para su vida personal, sino también para el futuro de la iglesia naciente. El testimonio de Ananías también llegó a oídos de otros apóstoles que estaban esparcidos por Asia Menor y el Medio Oriente. Muchos de los discípulos de Pablo comenzaron a referirse a Ananías como un ejemplo de fidelidad y humildad. En cartas enviadas a diversas comunidades cristianas, el nombre de Ananías comenzó a ser mencionado como aquel que, incluso en medio de la persecución, supo seguir la voluntad de Dios con un corazón puro y valiente. El legado de Ananías, entonces, no se restringió únicamente a su comunidad local. Se extendió por toda la iglesia primitiva, donde su historia fue contada y recontada, no como una leyenda distante, sino como un recordatorio constante de la fuerza de la fe.
Su vida no estuvo marcada por grandes hazañas ni por la fundación de grandes iglesias. Su grandeza radicaba en su obediencia silenciosa y firme a la voluntad divina. Había elegido el camino más difícil, el camino del sacrificio, y ese camino lo condujo a una gran gloria. El martirio de Ananías no fue un final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Ananías, el hombre simple de Damasco, cuya vida fue marcada por la valentía ante la adversidad y por la obediencia incondicional al llamado de Cristo, ahora era una referencia. Su nombre se volvería inmortal, no por la fama que buscaba, sino por la verdadera grandeza que vivió. Una grandeza que en silencio iluminó el camino de muchos otros y cuya luz permanece hasta hoy. La noticia del martirio de Ananías se propagó rápidamente, reverberando a través de Damasco, de las aldeas vecinas y de comunidades cristianas distantes. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía, de un compromiso inquebrantable con la fe y de una disposición a morir en nombre de Cristo. Pero para aquellos que estaban más cerca, el dolor de la pérdida era profundo, pues Ananías no solo había sido un mártir, había sido un amigo, un consejero y un pilar para los más débiles en la fe. Las calles de Damasco, antes llenas de murmullos ansiosos y susurros temerosos, ahora resonaban con un silencio pesado. Durante semanas, la ciudad parecía estar de luto, como si el alma de Ananías aún estuviera flotando, invisible, sobre aquellos que conocían su historia. El recuerdo de su sonrisa serena, de sus ojos confiados que nunca vacilaron, ni siquiera ante la muerte, se convirtió en un faro para aquellos que ahora más que nunca se veían solos en la lucha por la supervivencia espiritual. Entre las personas que más sufrieron por su partida estaban las mujeres cristianas que habían encontrado consuelo en las palabras y acciones de Ananías. Ellas lo conocían bien. Cada sonrisa, cada gesto de cariño y compasión, cada oración silenciosa que él ofrecía en las horas más oscuras. Para ellas, la pérdida era incomprensible, pero también se convertía en una fuente de reflexión. ¿Cómo podrían mantener su fe viva cuando el hombre que las guiaba estaba ahora ausente, en silencio? Era una pregunta que las acompañaba día y noche, mientras los días se alargaban y las tensiones aumentaban. María, una de las mujeres que más lo extrañaba, encontró consuelo en algo inesperado, una carta que Ananías había escrito en sus últimos días antes de ser arrestado. Aunque él no tenía la intención de dejar un legado escrito, esa carta estaba allí, en manos de María, un verdadero mensaje de amor y confianza. Las palabras de Ananías, simples y profundas, hablaban directamente a su corazón. Si algún día mi vida es tomada, no es la muerte lo que me define, sino el amor que encontré en Cristo. No temas, pues mi alma está en paz, y mi fe en Cristo es más fuerte que cualquier cadena o miedo. La carta no fue solo un mensaje de consuelo, sino una súplica silenciosa para que aquellos que continuaran su camino no perdieran la esperanza. Al leer esas palabras, María sintió que algo se encendía dentro de su corazón. El legado de Ananías no estaba en sus palabras, sino en la vida que había vivido y en los ejemplos que había dejado. Incluso sin querer, había sido un guía para ella, y su vida continuaría brillando, iluminando el camino de los que necesitaban fe. Los cristianos de Damasco, ahora bajo creciente vigilancia y persecución, comenzaron a reunirse en pequeños grupos, escondidos, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. El miedo estaba siempre presente, como una sombra que acompañaba cada movimiento, pero la llama de la fe, encendida por la valentía de Ananías, parecía más fuerte que nunca. No había muerto en vano. Su muerte, por el contrario, sirvió como catalizador para que otros se levantaran y continuaran su obra. A medida que la comunidad de Damasco se reerguía,
El recuerdo de Ananías los impulsaba a ir más allá del miedo. Los encuentros en casas escondidas, donde las puertas estaban cerradas y las cortinas corridas, se convirtieron en verdaderos lugares de resistencia. Las mujeres que más lo sentían, como María, comenzaron a asumir roles de liderazgo en las pequeñas congregaciones. Ellas, que habían sido tocadas por la fe y valentía de Ananías, comenzaron a compartir su propia experiencia con Cristo, y el Evangelio se propagó, no solo entre los hombres, sino también entre las mujeres que comenzaban a entender el poder que tenían dentro de sí. María, especialmente, tomó la decisión de seguir adelante con una misión personal. Comenzó a hablar de las virtudes de Ananías a otras mujeres y a narrar su historia en las reuniones secretas. Relataba cómo él, incluso en su simplicidad, transformaba el miedo en fuerza y cómo su fe en Cristo se mantenía inquebrantable, incluso en las horas más difíciles. Sus relatos comenzaron a tocar profundamente el corazón de otras mujeres, que empezaron a ver su fe como algo que podía ser cultivado y fortalecido, no a través de la ausencia de dificultades, sino a través de la confianza en Dios, incluso en medio de la persecución. Mientras tanto, en otras regiones del Imperio Romano, el eco del martirio de Ananías llegaba a otras comunidades cristianas. Su nombre comenzó a mencionarse en oraciones, y muchos cristianos, al escuchar su historia, encontraban valor para enfrentar sus propias dificultades. La historia de un hombre simple, que murió no con miedo, sino con esperanza, comenzó a ser repetida en varios idiomas y en diferentes tierras, tocando corazones que aún luchaban por entender lo que significaba seguir a Cristo hasta el final. A través de su muerte, Ananías se convirtió en un símbolo. No buscaba la gloria personal, y su vida estuvo marcada por un servicio silencioso, pero profundamente impactante. Su legado no estaba en los grandes logros o en las palabras de gran elocuencia, sino en la manera simple en que vivió su fe. La grandeza de su vida no se midió por su visibilidad, sino por el profundo y silencioso impacto que tuvo en aquellos a su alrededor. La muerte de Ananías también generó una reevaluación en los propios apóstoles. Cuando Pablo, que una vez fue objeto de la cura y la gracia de Ananías, supo de su muerte, una ola de tristeza y respeto se abatió sobre él. Nunca olvidó cómo Ananías le devolvió la vista espiritual y física, cómo fue él quien se arriesgó para curarlo. Pablo, en sus viajes misioneros, comenzaba a hablar de Ananías no solo como aquel que lo curó, sino como un ejemplo de verdadera humildad y dedicación al Evangelio. Sabía que, sin ese hombre simple, su propia vida y ministerio habrían tomado un rumbo muy diferente. A medida que pasaban las generaciones, la historia de Ananías continuaba siendo recordada. Su muerte se convirtió en más que un episodio aislado. Fue incorporada a la historia de la Iglesia como uno de los primeros ejemplos de martirio por amor a la fe. No solo murió por Cristo, sino también por todos aquellos que necesitaban un ejemplo de valentía y fe inquebrantable. Con el paso de los siglos, la figura de Ananías fue vista no como un mártir distante, sino como un amigo y hermano espiritual, cuya vida fue un mensaje silencioso de resistencia. El martirio de Ananías no fue el final de su historia. Al contrario, se convirtió en un faro para los cristianos que vendrían, y sus acciones continuaron resonando en el corazón de la Iglesia, inspirando generaciones a seguir su fe hasta las últimas consecuencias. Ananías vivió una vida marcada por la valentía ante el sufrimiento, pero es en el silencio de su muerte donde realmente se hizo eterno. La muerte de Ananías reverberó a través de las fronteras de la ciudad de Damasco y fue más que una pérdida personal para los cristianos locales. Era el fin de una era de discreción silenciosa.
pero de una profunda influencia que solo se hacía sentir con el tiempo. Cuando los primeros cristianos comenzaron a contar la historia de su muerte, sus palabras eran simples, pero cargadas de un inmenso peso emocional. Ananías no era un apóstol famoso, ni el fundador de iglesias que serían recordadas por siglos. Era un hombre simple, con una fe que trascendía cualquier título o reconocimiento. Había dejado un legado que no podía medirse por el tamaño de las congregaciones que fundó o por las cartas que escribió, sino por las vidas que tocó, las manos que curó y el coraje que inspiró, todo sin jamás buscar protagonismo. Para él, su misión estaba en esos gestos simples: curar al ciego, ayudar a los oprimidos y difundir la paz de Cristo de manera silenciosa. Sin embargo, su muerte, lejos de ser un fin, se convirtió en un hito, un punto de inflexión que enseñaría a muchos cómo vivir la fe en tiempos de persecución. Mientras el cuerpo de Ananías era sepultado de manera simple, los cristianos de Damasco, especialmente aquellos que habían sido tocados directamente por él, comenzaron a unirse aún más. Lo que antes era una comunidad frágil, en constante huida, se convirtió en una fuerza unida, dispuesta a seguir la palabra de Cristo, no por miedo a sus propias vidas, sino por el deseo de llevar adelante la luz de Ananías. La muerte de un hombre simple se había convertido en un símbolo de resistencia y de fe inquebrantable. Una de las primeras mujeres en reflexionar sobre el impacto que la vida de Ananías tuvo sobre ella fue María, una viuda que, antes de conocerlo, se sentía aislada y perdida en medio de la creciente persecución. María a menudo se encontraba en los rincones oscuros de la casa, rezando en silencio. Su vida había estado marcada por pérdidas y sufrimientos, pero cuando Ananías entró en su vida, fue como si una llama se encendiera en su corazón, algo que jamás había sabido que existía. Él la había confortado, no con palabras elaboradas, sino con simples gestos de atención, como una mano sobre la de ella cuando estaba asustada, o una mirada de comprensión cuando las dificultades parecían insoportables. Recordaba un día, poco antes de su muerte, cuando Ananías la encontró llorando en el mercado, incapaz de comprar comida para sus hijos. Él la miró profundamente y le dijo: «María, no estamos solos. Dios nunca abandona a los suyos. Cuando los caminos sean difíciles, recuerda esto: la fe no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido». Estas palabras no salieron más de su mente, resonando incluso después de su partida. Cuando María hablaba de él, su rostro se iluminaba y compartía las lecciones que había aprendido con él. Él me mostró que la verdadera fe no necesita de muchas palabras. Está en la mirada, en el silencio, en el simple gesto de cuidar al prójimo, decía. El testimonio de María comenzó a difundirse y pronto muchas otras mujeres que habían sido tocadas por Ananías empezaron a reunirse en secreto para orar y compartir sus historias. Se convirtieron en las testigos silenciosas de un hombre que, sin buscar nunca aplausos o reconocimiento, había sembrado semillas de fe y esperanza que ahora florecían en su nombre. Las reuniones se convirtieron en una expresión de resistencia espiritual, donde, a través de la memoria de Ananías, las mujeres podían fortalecerse para resistir la persecución sin perderse en la desesperanza. Entre esos encuentros secretos, los cristianos comenzaron a compartir la historia de cómo Ananías, incluso en las horas más oscuras, nunca mostró miedo. Él siempre creyó que el sufrimiento por el que pasaban no tenía comparación con la gloria que les esperaba. Esto se hacía más evidente cuando las noticias de la persecución se intensificaban. No solo los tranquilizaba con palabras, sino que también los inspiraba a actuar con valentía.
Decía que la muerte no nos separa, solo nos acerca más a Cristo. Si morimos por Él, es porque Él ya nos ha hecho vencedores. Estas palabras comenzaron a difundirse en otras comunidades cristianas fuera de Damasco. En Antioquía, donde Pablo comenzaba a predicar con fervor, la historia de Ananías fue contada por muchos como un ejemplo de fe pura, un testimonio vivo de que la verdadera fuerza no proviene del poder humano, sino de la confianza total en Dios. En sus sermones, Pablo se refería al ejemplo de Ananías como el prototipo de una fe que desafía todas las dificultades y permanece firme, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. La muerte de Ananías también llevó a los primeros cristianos a unirse aún más en oración. Ya no eran solo seguidores, sino guerreros espirituales, listos para enfrentar cualquier adversidad, con la certeza de que su fe los hacía invencibles, al igual que Ananías, quien nunca dudó en seguir la voluntad de Dios, incluso en las horas más peligrosas. El miedo dio paso a la valentía y la fe a la acción. Ananías, con su vida sencilla, se había convertido en un ícono de la perseverancia y del amor incondicional. Su legado también se reflejaba en sus acciones cotidianas, como aquella vez en que, con pocos recursos, organizó una pequeña comunidad de cristianos para ayudar a aquellos que habían sido expulsados de sus hogares. Vivían en escondites, en condiciones precarias, pero Ananías siempre daba lo mejor de sí, ya sea en palabras de consuelo, con lo poco que tenía o con su constante presencia. No se consideraba un gran líder, pero sus seguidores sabían que su vida tenía significado y que su misión, aunque silenciosa, estaba arraigada en el profundo amor que tenía por Cristo. Ananías también era recordado por su extraordinaria capacidad de ver más allá de las apariencias. No juzgaba a las personas por su condición social o por el pecado de sus pasados. Para él, todos eran iguales ante Dios y trataba a todos con el mismo cariño, como si todos fueran hijos amados del Señor. Nunca buscaba culpables, sino que siempre buscaba redimir. Sus acciones sirvieron como una carta viva del Evangelio para todos a su alrededor. El impacto de su vida y muerte no se limitaba a Damasco. Se propagó como una ola silenciosa que tocó a muchos. Y con el tiempo, las historias de Ananías se convirtieron en una poderosa fuente de inspiración para generaciones de cristianos. Cada acto de fe, cada gesto de valentía, cada sacrificio silencioso que hizo fue una semilla plantada en el corazón de cada cristiano, y esas semillas comenzaron a germinar en tiempos futuros. El nombre de Ananías, a menudo olvidado por los registros históricos, fue recordado en las oraciones, en los recuerdos y en los corazones de todos aquellos que, de alguna manera, habían sido tocados por él. Vivió en silencio, pero su influencia fue inmensa. Fue el testimonio de una fe viva que floreció en los corazones de mujeres y hombres que continuaron su obra después de su muerte. Ananías, en su muerte, había cumplido su misión más gloriosa: transformar vidas, fortalecer la fe y dejar una marca indeleble en la iglesia, una marca que nunca se borraría. Los años pasaron y la memoria de Ananías se esparció por los 4 rincones del imperio, sin nunca perder la profundidad de su mensaje. No era recordado como un hombre de grandes hazañas públicas o como el portador de una doctrina compleja, sino como un hombre común, cuyos actos de fe silenciosa y de valentía en momentos de extremo peligro dejaron un legado inmortal. Su historia se convirtió en una luz en medio de la oscuridad para los cristianos perseguidos, y su vida, sencilla y sin ostentación, tocaba profundamente los corazones de aquellos que buscaban sentido en tiempos de gran adversidad. Aquellos que conocieron a Ananías no lo veían solo como un mártir, sino como un ejemplo de cómo vivir la fe en el día a día, sin esperar recompensas, sin buscar reconocimiento.
No era alguien que daba grandes sermones o organizaba multitudes. Su fuerza estaba en la humildad. Era un siervo de la palabra, alguien que extendía la mano sin dudar, que oraba en secreto, que ayudaba a los necesitados, que sanaba sin esperar nada a cambio, que arriesgaba su propia vida para salvar a otros. Y a lo largo de los años, esa manera de vivir la fe sin exhibiciones se transformó en algo profundo, que atravesó el tiempo y llegó a los corazones de las generaciones que lo siguieron. La historia de Ananías, difundida por las ciudades vecinas, se convirtió en una leyenda, pero una leyenda silenciosa. Nadie necesitaba contar de forma grandiosa lo que había hecho. Las acciones hablaban por sí mismas. Los cristianos más jóvenes, que no lo habían conocido personalmente, hablaban de él como si hubiera sido un amigo íntimo, un hermano. Se había convertido en un símbolo de la fe indomable, de la confianza plena en el amor de Cristo, incluso ante la persecución y la muerte. Cierta noche en Antioquía, un grupo de cristianos se reunía en una pequeña casa para compartir el pan y la palabra. Entre ellos estaba un joven convertido, Marcos, que tuvo la oportunidad de escuchar por primera vez sobre Ananías. Ya había oído historias sobre el hombre que transformó a Saulo en Pablo, pero ahora era el momento de escuchar sobre su propia valentía. Uno de los ancianos, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a contar su historia. Ananías no era solo un sanador de ojos, decía el anciano, su voz cargada de emoción. Él sanaba corazones. Hizo algo que pocos de nosotros nos atreveríamos a hacer. Creyó en un enemigo de la iglesia y sin dudar fue hacia él. No vio a Saulo como el enemigo, sino como un hombre perdido que necesitaba la luz de Cristo. Lo sanó no solo físicamente, sino espiritualmente. Marcos, al escuchar esas palabras, sintió su corazón apretar. Él sabía que la fe que buscaba seguir estaba lejos de ser fácil y que, al igual que Ananías, también sería desafiado a mirar a los demás no como enemigos, sino como almas que salvar. Pero lo que realmente tocaba a Marcos era el ejemplo de valentía de Ananías ante el peligro. Sabía que la persecución siempre estaba al acecho y que, como Ananías, también tendría que tomar decisiones difíciles, arriesgando su propia vida por amor a Cristo. La historia de Ananías no era un relato distante. Tenía un peso real que recaía sobre los hombros de cada cristiano que la escuchaba. El dolor de la pérdida de un líder espiritual como Ananías, incluso muchos años después de su muerte, aún reverberaba entre aquellos que habían sido tocados por su bondad y la fuerza silenciosa de su fe. Lo que él representaba, un simple siervo, sin pretensiones, sin glorias, pero con un corazón inmenso y una confianza inquebrantable en Dios, se había convertido en una medida para todos los demás. Las palabras valentía silenciosa se convirtieron en un lema para aquellos que caminaban en la fe, pues era precisamente esa valentía, no exhibida ni proclamada, sino vivida en cada acto, la que mostraba el verdadero espíritu cristiano. En otras comunidades cristianas, la historia de Ananías comenzaba a ser utilizada como una reflexión constante. En un pueblo distante, en la región de Éfeso, una madre compartió con sus hijos la historia de aquel que arriesgó todo para obedecer a Dios. Ananías nos enseña, decía, que hacer la voluntad de Dios no se trata de realizar grandes hazañas, sino de hacer lo correcto, incluso cuando nadie más está mirando, incluso cuando es peligroso. Hacer lo correcto cuando el mundo a tu alrededor dice que es más fácil seguir la corriente. Estas palabras tocaban el corazón de los hijos de la mujer y de muchos otros como un mensaje simple y profundo. Que la grandeza no se encuentra en conquistar tierras o en sermones grandiosos, sino en servir a los demás con un corazón puro y en obedecer a Dios sin dudar, incluso en los momentos más desafiantes.
Con el paso de los siglos, Ananías se convirtió en una figura que trascendió el espacio físico y el tiempo. Se le recordaba no por su muerte, sino por la manera en que vivió. Cada gesto simple de fe, cada acto de compasión, cada palabra de valentía que pronunció mientras estaba vivo, se convirtieron en ecos eternos en el corazón de quienes lo seguían. La fuerza de su vida se convirtió en la fuerza que unió a los cristianos en tiempos de persecución, no solo en su época, sino también en las generaciones que le sucedieron. Su legado, silencioso pero profundo, no fue algo que se difundió a través de grandes iglesias o por la fundación de nuevas comunidades. Se esparció por cada vida tocada, por cada corazón renovado, por cada cristiano que, al enfrentar dificultades, recordaba la valentía silenciosa de Ananías. No necesitó ser recordado en catedrales grandiosas o en festivales religiosos. Su nombre estaba grabado en el corazón de la iglesia, resonando siempre que alguien tomaba la decisión de ser fiel, de seguir el camino de Cristo con la misma humildad y valentía que él demostró. Ananías nunca imaginó que su vida sería recordada por generaciones. No buscaba fama ni glorificación. Simplemente quería seguir la voluntad de Dios, y por ello, su vida y su muerte se convirtieron en un testimonio eterno. Su historia se transmitía de boca en boca, de generación en generación, no porque fuera un héroe, sino porque vivía la verdadera grandeza cristiana, aquella que se refleja en el amor al prójimo, en la valentía ante la adversidad y en la fe que no falla, incluso en las horas más oscuras. Ananías vivió para servir y al hacerlo se convirtió en eterno.